Buenos días. Vamos a proseguir con el marco histórico, social, cultural, filosófico de la antigüedad, de Grecia. Y para ello vamos a hablar de los sofistas. En el vídeo anterior habéis podido ver un poquito de la historia, ¿no? Por qué Atenas se convierte en la ciudad más importante de Grecia, un poco de la economía en una sociedad esclavista donde los esclavos hacían el trabajo y los extranjeros se dedicaban al comercio y a la artesanía. Y ahora vamos a hablar un poco del marco filosófico que había en la época de Platón. Para ello vamos a hablar de los sofistas. Bien, lo primero, hay una nueva situación que explica por qué aparecen estos señores. Ya sabemos cuál es la nueva situación, la democracia. La democracia es una novedad y va a hacer que justamente la reflexión filosófica cambie. Tenemos que tener en cuenta que la democracia implica, por un lado, la igualdad. Entonces se van a plantear los filósofos en esta época qué es esto de la igualdad, pero por el otro lado también la libertad. Libertad que, cuidado, en Grecia no supone me salto las leyes, sino justamente cumplo las leyes. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los ciudadanos, que discutimos las leyes y hacemos las leyes. Sería ridículo defender una ley, convencer a mis conciudadanos de que hagamos una ley para luego no cumplirla. Y sobre todo pensar justamente las leyes, ¿no? Las leyes en los periodos anteriores se habían pensado que eran de origen divino, eran los dioses que daban las leyes. Vamos a poner un ejemplo de otra cultura, no de la griega, que es las tablas, ¿no? Ya sabemos la historia que aparece en la Biblia. Moisés sube al monte Sinaí, habla con Dios, Dios le da los 10 mandamientos, Moisés baja, se le rompen, muy práctico porque así nadie puede decir me las dejas, a ver, comprobar, pero tenemos unos mandamientos que son de Dios, unos mandamientos que son de Dios que son de obligado cumplimiento porque así Dios lo establece. Pero ahora nos encontramos que hemos descubierto que las leyes no vienen de los dioses, sino que las leyes vienen de los humanos. Y entonces los sofistas van a ser los primeros en darse cuenta que ciertas cosas son convencionales y ciertas cosas son naturales. Ejemplo tonto que pongo yo, los ejemplos tontos nunca se ponen en los exámenes, son para entender. Comer es natural al ser humano, comer con cuchillo y tenedor es una cuestión convencional. Hay ciudades, culturas, épocas que se comen con cuchillo y tenedor, hay otras culturas, otras épocas, otros países donde se come con palillos. Entonces hay cuestiones que son por naturaleza y hay cuestiones que son convencionales. Justamente lo natural para los sofistas será aquello común, todos los humanos comen, y permanente. Ahora, hace 10 siglos y dentro de un siglo los humanos comerán. Bien, nueva palabra, vamos al diccionario de la Real Academia, que significa una convención. Bien, me voy a parar a lo largo del curso para enseñar palabras, porque tenéis que tener vocabulario y ese vocabulario lo tenéis que utilizar. No tenéis que decir en un examen qué es una convención, tenéis que utilizar la palabra convención. Vale, ¿qué es una convención? Es un acuerdo. Ese acuerdo puede ser explícito o tácito. Tácito quiere decir que no me lo han dicho, pero yo sé que es un acuerdo. O es un acuerdo entre distintos países, distintas organizaciones, distintas personas. Hay convenciones que son una chorrada. Convenciones como que en ciertos sitios no te dejan entrar como no lleves traje, nos puede parecer una chorrada. Hay convenciones que en cambio no son ninguna chorrada. Yo suelo poner el ejemplo del dinero. El dinero es una convención, obviamente no existió en el pasado, puede no existir en el futuro, pero hay gente que muere porque no tiene dinero, hay gente dispuesta a matar por dinero, hay gente dispuesta a hacer cosas horrorosas por dinero. Entonces, bien, puede ser una convención, puede ser un acuerdo, puede ser algo que no es natural del ser humano, pero eso no quiere decir que sea una bobada. Pero sí que los griegos se dieron cuenta de una cosa. Si algo es una convención, se puede quitar.
¿de acuerdo? Podemos decidir que ya no nos interesa el dinero o no nos interesa la peseta o no nos interesa pagar con monedas y billetitos, sino vamos a pagar por medio de tarjetas. Bien, una vez aclarado que la gran reflexión va a ser acerca de la democracia, la libertad y las leyes, vamos a hablar de quiénes eran los sofistas. Los sofistas no eran una escuela. A lo largo del curso vamos a hablar de las escuelas. El primer día de clase ya vimos, por ejemplo, racionalistas y empiristas, ¿vale? No son una escuela porque estamos empezando, pero sí que tienen ciertos rasgos en común. Uno de los rasgos es que son extranjeros. Ya aclaré en el vídeo anterior que extranjero no quiere decir bárbaro, quiere decir que vienen de otras ciudades, son griegos, hablan griego, ya sabemos que entonces son racionales, pero son extranjeros, es decir, que no pueden participar en política. Son muy cultos, se les puede llamar las enciclopedias de la época. No había internet, no había wifi, no había móviles, no había Wikipedia. Vale, si yo me quiero informar de lo que pasa fuera de mi ciudad, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo a los sofistas. Los sofistas habían viajado mucho, aprenden en sus viajes, vienen a informarme de teorías, normas, culturas, extrañezas. Vale. Los sofistas van a tener dos reacciones contrarias. Por un lado son la gran emoción. A ver, ya os he dicho, ¿no? La Billie Eilish de la época, ¡wow! Viene de fuera, concierto, me hago colas de 7 horas, bajo la lluvia y bajo el calor sofocante de Madrid. Pero también hay un rechazo. Vienen de fuera, traen teorías nuevas, esto no es lo nuestro, nosotros atenienses hacemos las cosas muy bien, ¿para qué cambiar? Estos que vienen a decirle cosas raras a los jóvenes, fuera, fuera, fuera. Así que amor-odio a los sofistas, pero un gran acontecimiento en una época que no tenían otro tipo de noticia de lo que había fuera de la ciudad. Sofista, la palabra significaba en un principio, sofistés significaba sabio. Eran los sabios de la antigüedad. A ver, ya hablamos de los presocráticos. Ya vimos que en el inicio la palabra filósofo no existía. Y ya vimos que al principio a los filósofos se les llamaba sabios, ¿vale? A los sofistas también. Los sofistas eran los sabios de la antigüedad. Pero por culpa de un señor del que vamos a hablar muchísimo, que se llama Platón, los sofistas empezaron a tener muy mala fama. Y a partir de Platón, sofista ya no es sabio, sino es aquel que tiene mucha habilidad y que es capaz de convencerme de algo que es falso, ¿vale? Bien, si os vais al diccionario de la Real Academia, sofista es el que se vale de sofismas, pero también es maestro de retórica que en la Grecia del siglo V a.C. enseñaba el arte de analizar los sentidos de las palabras por medio de educación y la influencia sobre ciudadanos. Y me diréis, vale, el que se vale de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Bien, ya os he dicho de nuevo, fallo común. Los sofistas no eran mentirosos, no mentían, ¿vale? Entonces, eran hábiles, eran listos, eran ingeniosos, sabían el uso de las palabras. No es alguien que me mienta, un mentiroso yo le puedo pillar. Era alguien hábil, alguien que dominaba el lenguaje y alguien que me convencía de algo que no era verdad sin necesidad de mentir. ¿De acuerdo? Eran maestros de retórica. ¿Qué significa maestros de retórica? Pues es lo que vamos a ver. Aclaro, ya lo he dicho, estos señores eran extranjeros, eran metecos, por lo tanto no podían intervenir en política, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que vamos a hablar a continuación, que va a ser algo muy criticado, Platón y Sócrates, no podemos culpar a los sofistas. Ahora bien, como los sofistas daban clase a los políticos y los políticos llevaban a la práctica lo que enseñaban los sofistas, indirectamente, no personalmente, afectaron en la democracia ateniense. ¿Vale? ¿A qué se dedicaban estos señores? Bien, en primer lugar eran maestros de cultura general, en una época sin Wikipedia, sin enseñanza pública obligatoria, pues la única forma de recibir educación de lo que estaba ocurriendo fuera de
Atenas eran los sofistas. En segundo lugar, eran maestros de oratoria y erística. Hay que tener en cuenta que, uno, hemos visto ya, había que hablar en la asamblea. Cumplo 18 años, soy ateniense, voy a ser político, tengo que hablar bien, tengo que ser convincente, tengo que ser seductor, tienen que escucharme, importante. Segundo, como ya vimos el año pasado, no existían los abogados, tengo que defenderme y parece que estaba muy de moda en Atenas poner denuncias unos a otros y que os recuerdo había pena de muerte, o sea que me puedo arriesgar a una multa, me puedo arriesgar a la cárcel, me puedo arriesgar al ostracismo, que para los atenienses era lo peor de lo peor, porque su vida era la ciudad. Lo importante es la política, si me echan de la ciudad, ¿qué me voy a dedicar? Si lo importante es la política, no tengo ciudad. O la pena de muerte, como veremos a continuación. Entonces, para saber defenderme en un juicio, para saber defender mis opiniones en la asamblea, era muy importante justamente saber hablar. Y también sabemos que fueron escritores, pero sus textos se han perdido. La información que tenemos de los sofistas es de Platón, pero Platón es su gran enemigo, así que cuidado porque Platón, a ver, los pone de muy inteligentes, muy hábiles, pero está luchando contra ellos, así que mucho cuidado. Vale, palabras que tengo que dominar, no tengo que explicarlas en un examen, pero tengo que utilizarlas, tengo que saber. Vale, palabra oratoria, diccionario de la Real Academia, es la elocuencia, es saber hablar. Saber hablar, ¿vale? No tiene nada que ver con orar. Tengo algunos alumnos que piensan que oratoria tiene que ver con rezar. No, tiene que ver con ser elocuente, saber hablar, saber convencer. ¿Qué es la erística? Es un sinónimo. La erística es la capacidad de argumentar, ¿de acuerdo? Entonces puedo decir, los sofistas eran maestros de oratoria, los sofistas eran maestros de erística. O puedo decir, los sofistas eran maestros de retórica, ¿vale? No hace falta que utilice las tres, os estoy dando tres posibilidades para que podamos tener vocabulario en los exámenes. La retórica, como veis, es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito hablado eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Los sofistas eran maestros de retórica, es hablar bien, pero no bien gramaticalmente, es bien en el sentido de ser convincente. Por ejemplo, si yo utilizo muchos tacos, como algún político que tenemos nosotros en el Congreso, pero eso me permite ser elocuente, convincente y ganar votos, bien, ¿vale? A lo mejor soy mal hablado, pero ¿qué más da si eso consigue que yo convenza a los demás? Vale, Protágoras. No voy a hablar de todos los sofistas, son muchos, igual que tampoco hice un repaso de todos los presocráticos. Bien, con dos nos sirve. Primer sofista, Protágoras de Abdera, hemos dicho, no eran de Atenas, no nos importa, Demócrito también será de Abdera, pero no importa. Lo importante es que este señor no era ateniense porque ya hemos visto que no eran atenienses, lo que implica que no podían participar en política, lo que implica que no les podemos causar. ¿Es que causaron todos los males de Atenas? No, ellos no. Sus alumnos que siguieron sus teorías podían haber dicho, mira, me ha enseñado una cosa peligrosa, mejor no lo utilizo, pero lo utilizaron. Bien, este señor era muy amigo de Pericles, Pericles ya sabemos, importantísimo en Atenas, y a pesar de ser amigo personal de Pericles, porque viajaba bastante a menudo a Atenas, bueno, tuvo un juicio, se le acusó de ateísmo y blasfemia y huyó de Atenas. Ateísmo quiere decir que afirmo que Dios no existe, blasfemia, que digo algo en contra de los dioses, en plural, porque eran politeístas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué decía tan horroroso Protágoras en un libro que escribió que no nos queda más que una frase? En ese libro acerca de los dioses afirmaba que no es posible saber si existen, ni cuál es su forma ni naturaleza, porque hay muchos obstáculos para su investigación, la oscuridad del problema y la brevedad de la vida. Vale, ¿está diciendo que los dioses no existen? No, está diciendo que es un problema muy difícil, que la vida es muy corta y que no sabe nada de los dioses. Hoy en día diríamos que ese señor es agnóstico. Agnóstico es aquel que afirma que no se puede saber nada acerca de Dios, el alma, el ultramundo. No que dice que Dios no existe.
Hoy en día diríamos, vale, nos acordamos que Protágoras huye, porque luego esto es para comparar, ¿de acuerdo? Bien, la teoría de Protágoras más importante es el relativismo. ¿Y qué es esto del relativismo? Vale, la frase que conocemos a Protágoras y que resume el relativismo es: el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto no son. Bueno, ya empezamos a ver esta preponderancia del verbo ser, que ya hemos visto, empieza con Parménides, más bien con la diosa de Parménides, con la diosa que vio Parménides y que le habló a Parménides, y entonces tenemos esta obsesión en la filosofía griega por el ser. Pero nos vamos a quedar con el ser humano es la medida de todas las cosas. Como ya vimos el año pasado, no es yupi guay, el ser humano es la medida de todas las cosas, es al revés. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente el ser humano es la medida de todas las cosas. No significa, de nuevo, os estoy diciendo que no es para no meter la pata, no lo que es. Y lo que no es no se pone en un examen, sino que es cuidado, cuidado, cuidado. No malinterpreto la filosofía griega. Que no quiere decir que el ser humano es lo más importante, no quiere decir que el ser humano es prioritario. La teoría de que el ser humano es el centro del universo es muy posterior. Los griegos consideraban que por encima de los humanos estaban los dioses. Aunque no se sepa muy bien cómo son los dioses, están los dioses. No niego la existencia de los dioses, ¿no? Y quiere decir que desgraciadamente, pues cada cultura, cada época tiene una valoración distinta de los asuntos. Cuidado, el ser humano es la medida de todas las cosas, no está implicando que individualmente. No estamos hablando de un subjetivismo, estamos hablando de un relativismo. Lo que nos está diciendo Protágoras es que nosotros nacemos en una ciudad, hoy en día diríamos en una cultura, y que aprendemos por esa cultura lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, ¿de acuerdo? Es decir, es un relativismo cultural. Pero sobre todo vimos el año pasado que lo más cuestionable del relativismo es el relativismo moral. Que yo diga, por ejemplo, que me parece bonito, feo, no sé, una moda, la falda larga, la falda corta, bueno, pues no pasa nada. Pero que yo esté a favor de, por ejemplo, lapidar a una mujer acusada de adulterio, ya es como, bueno, no. Y por favor no empecemos a decir, bueno, si lo hacen en su ciudad, no, es tu madre. A la que van a lapidar es a tu madre acusada de adulterio. Entonces, ahí es cuando decimos, no, si van a lapidar a mi madre acusada de... Entonces ya no, el relativismo ya no me convence tanto, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Ya tratamos mucho el año pasado que el relativismo es insostenible. Y si no os dais cuenta que el relativismo es insostenible, no vais a entender la reacción que va a tener Sócrates y Platón. Sócrates y Platón se van a negar al relativismo. El relativismo es súper peligroso porque justamente es la falta de valores. En tu pueblo os parece bien lapidar a mujeres, pues nada, lapidar a mujeres. Que nosotros no lapidamos a mujeres, pues no lapidamos, nosotros hacemos otras cosas. Os recuerdo que el año pasado pusimos ejemplos de aquello que en vuestra cultura no os parece aceptable. Me soléis poner el ejemplo de los toros, pero pensar en el machismo. Si sois relativistas, tendréis que aceptar, estamos en una sociedad machista y habrá que aceptarlo, porque somos relativistas. A ver, os recuerdo que Protágoras es de la primera generación. Y la primera generación no considera que como todo es relativo, ya me lo salto a la torera, porque ¿qué más da? Porque todo es relativo. No, la primera generación, Protágoras, considera que como todo es relativo, pues ¿para qué voy a quitar una cosa y poner otra? Todo es relativo, me quedo con lo que hay en la ciudad, ¿de acuerdo? En un mito, el mito de Prometeo, que aparece justamente en un diálogo de Platón, ya digo que es su enemigo el que escribe sobre ellos, nos encontramos que Protágoras defiende la cultura, y defiende la cultura como el rasgo más importante del ser humano, ¿vale? Entonces, Protágoras no, pero la siguiente generación, ya vimos el año pasado, Calicles, por ejemplo, va a decirnos que, claro, como
las leyes de la ciudad son convencionales, lo importante es lo natural y debería imperar en la ciudad la ley del más fuerte, que según él, ya vimos que no es cierto, impera en la naturaleza. Bien, vamos con nuestro segundo y último sofista. Hay muchos, son muy variados, pero nos vamos a quedar con dos. Gorgias. Gorgias es de Leontinos, Leontinos está en Sicilia, Sicilia es la pelota de Italia, la bota tiene una pelota que es una isla. Estos son bromas tontas mías que no se ponen en los exámenes. Escribió un libro acerca de la naturaleza o del noente, donde afirma, sintetizando, primero, que nada existe, segundo, que si existiera algo no podría ser conocido, y tercero, que si pudiera ser conocido no podría ser comunicado y explicado a los demás. Vale, resumiendo, explicación de la profesora, no de Gorgias. ¿Alguna vez hemos tenido problemas de comunicación? Sí. He dicho algo y alguien no me ha entendido. Hemos jugado al teléfono escacharrado. Sí, el año pasado mucho. Los mensajitos estos en el correo, yo te escribo, luego escribo al jefe de estudios, el jefe de estudios interpreta, el tutor dice no sé qué y al final la bola. Y hemos empezado diciendo A y acabamos diciendo no A. Y alguien es como, Dios mío, no he entendido nada. Los WhatsApps nos sirven perfectamente para eso. Es graciosísimo. Bueno, graciosísimo y tristísimo. Bien, hemos tenido problemas de comunicación. A veces decimos una cosa y no se entiende lo contrario. Vale, vamos a suponer que eso siempre. Segundo, ¿alguna vez nos han engañado los sentidos? Sí, nos acordamos la prueba del bolígrafito. Si lo muevo, lo miro, parece que se tuerce. El remo introducido en el agua, miles de ilusiones ópticas. Los sentidos nos engañan. Esto de los sentidos nos engañan nos tenemos que acordar todo el curso, porque si no, no vamos a entender por qué hay tanto filósofo que desconfía de los sentidos. Y por último, ejemplo vuestro. ¿Alguna vez me he creído que algo existía y luego me he dado cuenta que no existía? Sí, los Reyes Magos, Papá Noel, yo me creía que sí, luego he descubierto que no. Vale, entonces, como veis, Gorgias nos está diciendo que no hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de conocer por medio del conocimiento sensible y tampoco tengo seguridad que algo existe. Vale, entonces, ¿cómo llama un señor que niega todo esto? Lo llamamos escéptico, ¿vale? Suponemos que este señor está justamente yendo en contra de Parménides. Parménides decía que pensar y ser era lo mismo, el ser es único, el ser es eterno. Hay una verdad, ahora no hay nada, como vemos. Llamaremos a este señor escéptico, pero cuidado, Gorgias a sí mismo no se llama escéptico, es un término posterior, igual que Tales no se llamaba a sí mismo filósofo, sino que es un invento de Pitágoras, pues igual, escéptico es muy posterior, escéptico es aquel que considera que no existe la verdad y en caso de existir no es capaz el ser humano de alcanzar ese conocimiento verdadero. Vamos a ver a lo largo del curso que hay muchos escépticos, tanto en la antigüedad como en la modernidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dado que Gorgias considera que nada existe, que si algo existiera no se podría conocer y en caso de conocerlo no se podría comunicar, ¿a qué se dedicó este señor? Pues no a dar clases de mates o de física o de biología o de filosofía, porque si nada existe es el gran maestro de la retórica, el gran maestro de la oratoria. Gorgias era un as convenciendo y era un as convenciendo, justamente se dio cuenta que en un discurso es muy importante los elementos emocionales. Ya lo vimos el curso pasado, que cuando un político nos intenta convencer de algo, utiliza muchos trucos y a lo mejor los argumentos no son lo más importante. Y en esta era que estamos de la posverdad, pues ya sabéis que hay políticos que mienten, que dicen cosas que todo el mundo sabe que es falso, pero les seguimos escuchando. ¿Y por qué me convence algo que sé que es mentira? ¿Por qué? Porque hay un elemento emocional. Ya vimos el año pasado que podemos jugar con emociones como el miedo, la rabia, el odio, odio al extranjero, odio a los pobres, odio a los diferentes. Puedo jugar con
la emoción, la compasión. Entonces, todas esas emociones que puede llevar el discurso son elementos. Hablábamos de cosas que me pueden convencer que no son racionales de un discurso. Es, por ejemplo, quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, elementos como por qué es tan importante cómo me he visto, por qué es importante si llevo un tatuaje o no llevo un tatuaje, por qué es importante si lo digo en un medio y no lo digo en otro medio, por qué es importante en qué momento. Todas esas cosas que la publicidad lo sabe, todas esas cosas que nuestros políticos saben, toda esa cosa que para eso tienen un ingente equipo trabajando para ellos, todo eso que sabe, por ejemplo, Google, que utilizamos como medio, todo lo que saben todas esas empresas que se dedican a vender. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos y en el próximo vídeo hablaremos de Sócrates. Hasta luego.